Estoy seguro que si fueran a explicar en palabras el nuevo estilo de animación de esta saga, una de las palabras que saldría en la conversación sería suave. ¿Pero qué hace que una animación sea suave? Realmente, como saben, la animación es una expresión artística muy compleja, así que vamos a separar los diferentes elementos que la componen y a explicar cómo se usan para crear una animación suave para que todo sea más entendible. Vamos a dividir estos elementos de la siguiente forma. Para este video, énfasis en para este video, porque no significan exactamente lo que voy a decir. Cuando hable de animación me referiré específicamente al timing y spacing, que es la cantidad de frames que tenga un shot para pasar de una acción A a una acción B, y del espaciado que hay entre las acciones de los personajes de frame a frame. Me gusta el ejemplo del cabello de Nami en el ending. Miren qué suave es el movimiento del cabello cuando sube y lo agresivo que baja después, pero en general da una buena sensación de fluidez. En donde ubicar estos dibujos es el spacing. Vean qué diferente es, por ejemplo, con el cabello de esta otra persona, porque claro, son dos distintas intenciones muy diferentes. Cuando hable de arte me referiré específicamente al uso de los colores bases de la escena y al manejo del arte lineal, y recalco que este factor es especialmente relevante en este capítulo. También cuando hable de ambientación me referiré a la iluminación de una escena. Una cosa son los colores base y otra cosa es la manera que tienen de iluminar. Por ejemplo, estas escenas del Gorosei en diferentes capítulos. Es el mismo lugar, los mismos personajes, con los mismos colores bases, pero la escena se percibe muy diferente por la iluminación que afecta directamente a la paleta de colores. Y el último de los factores será la composición y o el manejo de cámara, que es básicamente los encuadres, la duración de los shots, el tipo de cortes, movimientos de cámara dependiendo de las intenciones de las escenas y ese tipo de cosas. Teniendo en cuenta estos cuatro factores que quise resaltar especialmente, con los que podremos ver cómo se arma una escena, y hablando de eso, el capítulo también podríamos separarlos en dos partes que usan estos elementos de forma muy diferentes, la parte del reino de Lulusia y el Sani, pero yo quise agregar uno más para tener otro punto de comparativa, el opening, porque es la parte del capítulo que lleva más al extremo estos elementos previamente mencionados con la intención de suavizar dicho momento. Entonces, como dije, teniendo en cuenta esas cuatro cosas que componen un estilo de animación, veamos cómo los usan en diferentes momentos del capítulo. Iremos en orden del menos suave al más suave. El reino de Lulusia. El render de esta escena simplemente es preciosa. Los acabados y toda la escena en general es divina. Y lo interesante es que podemos comparar esta escena del Gorosei con la del G5, ya que tienen muchas similitudes y a la vez muchas diferencias. En similitudes podemos encontrar, por ejemplo, el manejo de valores, que más o menos siguen los mismos contrastes, el tipo de planos y el manejo de encuadres, que marcan una desconexión. Nos desconectan a nosotros con los personajes. La desconexión es un término muy importante para estos personajes y para todas las figuras de autoridad en One Piece. Los tenrubitos hasta lo representan literalmente, no queriendo ni siquiera respirar el mismo aire que las demás personas, encerrados en una burbuja metafórica y literal, hasta el punto en el que ni siquiera son ellos los que gobiernan, sino que ponen a otros perros falderos a gobernar, y vemos que estos no tienen una manera de pensar muy diferente a la de ellos. Esta desconexión también pasa con el Gorosei, y a un nivel aún más grande con Im-sama, ya que ni siquiera lo vemos interactuar directamente con los, se podría decir, segundo al mando después de él. Estos pequeños detalles en One Piece a mí me encantan, que sean tan marcados y tan distintivos. Si se fijan en toda la camarografía se ve representada esta desconexión, pero esto no es nuevo. Lo interesante son los dos agregados. Primero, la ambientación, agregando tonos rosadescos o moradescos, en donde si comparamos las paletas de colores podemos llegar a ver que antes se mantenían principalmente en esta zona del círculo cromático, priorizando la desconexión y frialdad, que además es respaldada por la composición, por cómo cortan a los personajes de estas formas tan abruptas y por cómo ellos interactúan con la cámara. En estos planos de estos capítulos también están presentes estos elementos, pero la paleta de colores prevalece principalmente en esta zona por el tipo de iluminación, agregando, se podría decir, una especie de maldad o tiranía a la ecuación. Y el segundo agregado también muy interesante es el momento en el que mencionan a Lulusia. Es, por lo menos que yo recuerde, cuéntenme si recuerdan otro o estoy equivocado, el primer momento donde hayan roto la línea de horizonte en los planos donde aparezca el Gorosei. Es una cosa súper curiosa, ya que rompe por primera vez este equilibrio y estabilidad que los personajes siempre quieren representar, además de que retoman este tipo de cortes en los personajes, aunque me llama especialmente la atención que siempre a este personaje es al que recortan de esta forma. Qué curioso, qué tipo de teorías pueden tener sobre esto. En cuanto al trabajo del arte, la línea en general se usan líneas más delgadas y no tocan en absoluto el negro puro, para mermar los contrastes y suavizar la escena en general. Parece una tontería, pero el arte lineal puede marcar una gran diferencia en el estilo de una animación, cosa en la que profundizaremos más adelante. Y ahora la escena como tal de la destrucción
construcción de Lulusia. Para mí destaca principalmente por su ambientación y camarografía. La iluminación podemos ver desde el primer momento que la utilizan de forma narrativa. Este cambio en este plano, por ejemplo, se consigue principalmente bajando los niveles de saturación y luminosidad, creando una atmósfera muy misteriosa y terrorífica, que además rompen bruscamente con la intervención del rey. Pero el cambio real lo tenemos el momento en el que tachan a Lulusia. Pasamos de colores muy desaturados, opacos y hasta melancólicos a aumentar el drama con una predominancia de un color. El cielo se tiñe de verde y comienza a sonar tremendo soundtrack que está espectacular. Los contrastes en niveles, por ejemplo, aumentan mucho. Como les he dicho, esto es el manejo que hay en la escala de grises. ¿Qué tanta distancia hay entre sí en los valores usados en dicha escena? Para luego armonizar esta ambientación mermando los contrastes en cuanto a tonos, limitándose mucho por la iluminación. Como lo ven, por un lado contrastan mucho, mientras que por el otro hacen todo lo contrario, lo cual da esta ambientación tan espectacular. Luego generan un tercer factor, contrastar el color con cambios de planos, hasta que bruscamente paran todo y gana el rojo, y podemos ver las consecuencias de esto a gran escala, para luego terminar otra vez en una escena muy desaturada y vacía, a la par que mantiene ahora una escala de grises mucho más oscuras. En general podemos ver que esta primera parte del capítulo aún es muy contrastada en diferentes niveles. Con la camarografía tenemos, por ejemplo, esta escena de Insama que es brutal, por lo rápido que son todos los planos que no dejan digerir lo que está pasando. En Lulusia mayormente podemos ver que tenemos planos estáticos y el único movimiento de cámara que tenemos realmente es el de él. Los contrastes de valores, las paletas de colores, el manejo de planos como pasar de panorámicas muy bruscas a planos generales, primeros planos, planos detalle, una maravilla súper bien contrastada pero limitándose en ciertos factores es esta primera parte del capítulo. Me encanta y está súper bien conseguida. Y ahora que llegamos a la otra mitad, que es más similar a lo que tendremos el resto de la saga y la que realmente marca el nuevo estilo, hace que entonces esta animación sea la que podremos categorizar como suave. ¿Qué hay que hacer para conseguir este tipo de estética? Mermar los contrastes que hemos visto hasta ahora, en mayor o menor medida. Primero, un detalle que personalmente a mí me fascina, de cuando estamos en One Piece en un entorno frío, el contraste y cómo colorean la piel de los personajes me parece una maravilla. Es algo que recuerdo con mucho cariño de la saga de Chopita. Esta parte del video será con una estructura un poco diferente a la anterior. Vamos a analizar cada uno de estos elementos y cómo los aplicaron en diferentes escenas y ver cómo lo llevaron aún más allá en el opening. Como les mencioné, tiene un estilo que explota mucho más estos elementos. El primer momento que tenemos de este tipo de animación es de Brook y Usopp. En estos dos shots podemos ver que consiguieron esta estética suave con la fluidez de los movimientos. Brook y Usopp tienen muchos frames y poco espaciado entre la mayoría de sus dibujos. Y pasa lo mismo durante toda la primera parte con Luffy, Nami, Jinbei, Franky, Sanji, etcétera, etcétera. Pero dirán, bueno, no me estás diciendo nada nuevo, consiguieron suavizar la escena con fluidez en la animación, eso no es nuevo, así se logra esto, ¿no? ¿Seguro? Luego de esto tenemos una comparativa. Dirán, bueno, pero esta escena también tiene muchos frames. No es tan así, claro que sí tiene muchos frames, pero el manejo del spacing es muy diferente. En esta escena podemos ver que no hay mucha diferencia entre dibujos, mientras que en la de Luffy podemos ver que está animado primero que nada en 3 y la diferencia que tiene entre un dibujo y el otro es mucha realmente, lo que podría llegar a generar muy poca fluidez. Pero entonces, ¿cómo es que vemos que la animación se siente tan continua? Y es que esto es así principalmente por la continuidad, valga la redundancia, que hay entre dibujos y su arte en general. La tendencia de las líneas de acción y el lenguaje de forma son muy continuos entre sí, y esto es lo que aporta la suavidez. Puede que esta escena con muchos frames y mucha fluidez tenga mucho mérito por la gran cantidad de trabajo práctico que conlleva en su ejecución, pero una escena como esta también tiene mucho trabajo en cuanto a su planificación, ya que cada frame está muy bien pensado porque cualquiera que rompa esta continuidad hace automáticamente que la animación pierda esta suavidez y esta fluidez y se sienta muy estática. Con Bonnie tenemos otro ejemplo que en sí también aporta algo muy interesante a la ecuación, porque a medida que la escena avanza cambia la animación y se vuelve mucho más fluida para su presentación, contraste que llama mucho la atención del espectador pero no rompe con la estética que vienen manejando, porque este tipo de animación también se siente muy fluida en sí misma, por lo que les mencioné del lenguaje de formas y las líneas de acción que son muy continuas y generan este tipo de curvas. Pero entonces este manejo del contraste hace que se diferencie mucho en los contrastes que manejaron en la primera mitad del capítulo. Podemos ver que hacen algo muy similar en la parte en la que Dios sale corriendo, pero ahora con la intención de hacer una especie de cámara lenta. Pero miren lo marcado que es el lenguaje de formas que utilizan en los Mugis. Y ya que tocamos este tema otra vez, profundicemos un poco más en él, el lenguaje de formas, el cual es el responsable de que estas escenas se sientan tan fluidas y suaves a pesar de que el spacing esté tan separado en su uso, como dijimos antes, y además se mezcla con el trabajo de línea, cosa muy importante para marcar y separar un estilo.
estilo. El grosor de la línea, el cómo lo usas, el lugar donde pones una línea más gruesa o delgada, o el color que tenga esta última son elementos muy importantes. Por ejemplo, podemos ver que usan líneas muy delgadas y nunca tocan un negro puro. Siempre se mantienen en un tono morado muy específico, con un valor solo un poco más alto de los elementos que quiere contrastar. Esto es así para que la línea sea un poco más imperceptible y mermar los contrastes, lo que hace que a veces se sientan como plastas de colores. Y la forma de llevar esto aún más allá lo vemos en el opening, donde podemos apreciar diferentes formas de aplicar estas técnicas. Lo primero que podemos ver es la iluminación y la simplificación. El opening comienza simplemente con unas plastas de colores que además solo cuentan con dos tonos de sombras bases, sin mucho más. Esta simplificación es difícil de usar porque no es solo poner estos elementos, sino dónde y cómo los pones. Piensa en cuánta información te están dando con ellos. Estos 4 tonos, que parece una tontería pero es muy importante, estos 4 tonos tú con solo verlos entiendes perfectamente muchas cosas, que es un mar, que estos son nubes, la dirección de la luz, te puedes dar una idea de dónde están y de su contexto. Es mucha información con muy pocos elementos. Ahora mencionar diferentes técnicas que usan en mayor o menor medida, pero que no dejan de ser al final solo mezclas en diferentes grados de estos principios. Ya vimos elementos que eran simplemente plastas de color, que con un zoom in muy agresivo cambia a elementos mucho más complejos y con un trabajo lineal, pero aún muy simplificados para el tipo de elementos que son. Ahora vamos a uno mucho más trabajado, donde tenemos únicamente líneas de contorno, pero al interior de los personajes, solo con algunas excepciones, tenemos principalmente plastas de colores. El humo, por ejemplo, también es una plasta de color que marca el estilo. Este tipo de arte vemos que siempre prioriza principalmente la variedad en paletas de colores, el trabajo lineal, que sea todo muy colorido en general, pero a la vez muy armonizado. En esta otra escena nuevamente podemos ver otro nivel de simplificación. Solo son colores bases sin ningún tipo de iluminación y sombreado. La línea también es muy suave y muy suelta. Este tipo de trazo es muy difícil de conseguir, requiere mucha práctica y aprender a transmitir mucho con el menor número de líneas posibles. Y un tip es dibujar mucho desde el hombro para conseguirlo. En la parte de las espadas podemos ver que eliminan totalmente la línea, pero ahora no hay tanta simplificación en los elementos, sino que se optó principalmente por la complejidad en cuanto al manejo de colores. Y ya en el siguiente plano podemos ver que como es mucho más complejo se agrega la línea para una mayor legibilidad, pero igualmente continuaron con la complejidad de colores. Podemos ver que en ambos hay iluminaciones rosas, verdosas, azuladas, moradescas, etcétera, etcétera. Cuéntenme si les gustaría un análisis únicamente del opening, ya que artísticamente me parece hermoso con una cantidad de técnicas diferentes muy bien aplicadas. Y ahora hablaremos de la ambientación junto a la composición, con una escena en particular que es cuando aparece esto. Gracias a este elemento la ambientación cambia mucho y se vuelve muy cálida y podemos ver cómo cambian todas las selecciones de colores ajustándose a esto. Y si nos vamos a la camarografía, Zoro aparece con tremenda facha, con un plano detalle de sus espadas ya diciéndote lo que planea. Seguimos con otro plano detalle ahora de sus ojos para ver su determinación. Luego un plano general tomando como referencia a Zoro que nos da contexto del escenario y de dónde está él. Ahora un contraplano que me fascina. Es un poco picado, pero es que está hermoso y se ve tremendamente fachero con esa capa. De mis shots favoritos de este capítulo. Y ahora tenemos nuevamente un par de planos en close-up que generan tensión, cercanía y cierta intriga, para luego hacer el mismo recorrido que hicimos con estos planos anteriores de su zapato a su rostro, pero ahora en lugar de cortes y planos cerrados tenemos un increíble paneo con una composición y una línea de acción preciosa. Seguimos con un contraplano que nos da aún más contexto de la situación y ahora un vaivén de planos detalles que retoman la tensión que tenía la escena para pasar a un zoom in espectacular que termina cambiando a uno de los planes anteriores, pero en este ya comienza la acción. Un corto flash frame que acompaña la acción que hace Zoro y lo interesante es que lo ponen antes de que éste la realice. Y ahora para concluir la técnica de multiplanos, que no hay video de One Piece donde no la utilicen. Es una secuencia que maneja la epicidad y la tensión de una manera excelente. Tenemos que es un excelente capítulo que tiene una estética muy suave que se consigue usando estos elementos en diferentes etapas y en diferentes niveles dependiendo de lo que quieran conseguir. Espero que les haya gustado y cuéntenme si les gustaría ver más de One Piece y de esta serie, que es el arte de que no es tanto una escena o una pelea de animación, sino que hablamos de todo el arte en general. Por ejemplo, tengo pensado hacerlo de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Cuéntenme si les gustaría ver eso o de qué otra serie les gustaría que hablara de su arte. No olvides dejar tu like y suscribirte, que me motivas mucho a seguir trayendo este tipo de contenido. Les recuerdo que también tenemos un Discord donde podrás hablar conmigo directamente de arte y de anime en general. Por si quieres unirte, el link está en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver.